Tomemos nuestras Biblias conforme llegamos al estudio de la Palabra de Dios de nuevo en esta noche y ábrala en Primera de Pedro capítulo 4. Estamos viendo el texto de los versículos 12 al 19 bajo el título La prueba ardiente. Ahora, como le expliqué la última vez, es muy probable que esta epístola de Primera de Pedro fue escrita a fines del año 64 después de Cristo. Eso la colocaría unos cuantos meses después del incendio de Roma. Recordará usted que Nerón había quemado a Roma, había incendiado Roma, queriendo sin duda construir un edificio más grande para su propia gloria. Y cuando Roma estaba ardiendo y alguien necesitaba ser culpado, él culpó a los cristianos. Y entonces, comenzando en el año del 64 después de Cristo, vino una persecución de cristianos que se incrementó más y más y fue muy intensa y se amplió más. Es entonces en ese contexto que Pedro está escribiendo su epístola. Sus lectores ya habrían estado sintiendo algo de la furia de una nación que era anticristiana para comenzar y que ahora habría pensado que los cristianos eran responsables por la tragedia de incendiar Roma y la muerte de personas que estuvieron en esa ciudad. Sus lectores dispersos a lo largo del mundo romano también habrían comenzado a sentir la presión de la persecución. Entonces, Pedro está escribiéndole a creyentes que están comenzando a sentir el fuego, por así decirlo, por parte de aquellos que están en un mundo incrédulo y como incrédulos, herramientas y agentes de Satanás en contra de la iglesia de Cristo. Simplemente para que usted entre un poco en eso, regrese al capítulo 1 y pueda tener una idea de la naturaleza de esta epístola. Capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Él menciona en el versículo 7 que dichas pruebas están probando su fe. Después, en el capítulo 2, observe los versículos 11 y 12, él les recuerda que son extranjeros y peregrinos y que deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deben mantener su conducta excelente entre los gentiles para que en aquello en que los calumnian como malhechores puedan, debido a sus buenas obras, glorificar a Dios en el día de la visitación. Entonces la idea de nuevo se presenta de que estaban siendo calumniados como malhechores, como también perseguidos por causa de la justicia. Estaban enfrentando aflicción y diversas pruebas. En el versículo 19 del capítulo 2, Pedro vuelve a hacer referencia a esto. Él dice, hay aprobación si por causa de la conciencia hacia Dios un hombre soporta bajo tristezas, bajo aflicciones cuando sufre injustamente. Porque qué gloria es si cuando pecáis sois tratados mal y lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacen lo que es correcto y sufren y pacientemente soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Allí en el capítulo 3 y versículo 8, él lo dice para resumir, mantengamos la armonía, siendo compasivos, mostrando amor fraternal, siendo amables y humildes en espíritu, y después esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y de nuevo indicando que estaban siendo tratados de manera mala y también estaban siendo insultados. Versículo 14 dice, porque si aún sufren por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os intimidéis y no os turbéis. Versículo 17 dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que padezcáis por lo que es lo recto en lugar de por hacer lo que está mal. Después en el capítulo 4, versículo 1, debido a que Cristo ha sufrido en la carne, armaos también vosotros con el mismo pensamiento, porque el que ha sufrido en la carne ha dejado de pecar. Espérelo, le vino a su Señor. Capítulo 5, versículo 10, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Ahora usted puede darse cuenta de que en todo capítulo se hace alguna referencia al sufrimiento injusto. La iglesia estaba siendo perseguida. Conforme Pedro comienza aquí en el capítulo 4, versículo 12, lo que realmente es la última sección de su epístola fluye hasta el capítulo 5. Él vuelve a visitar este mismo tema. Él está preocupado por sufrir por causa de la justicia, sufrir por causa de Jesucristo. Me parece interesante ver el mundo que nos rodea. Estamos viendo una iglesia en Europa Oriental y una iglesia en Rusia, en la Unión Soviética, que ha sufrido mucho por varios años, varias décadas. Esa iglesia está emergiendo de su
temporada de sufrimiento y se le concederán libertades. En ciertas maneras, esa iglesia quizás termine con mayor libertad de lo que tenemos como cristianos en Estados Unidos. Y me parece que la tendencia aquí es lo opuesto. En lugar de tener una iglesia que esté emergiendo de una sociedad atea y humanista, como lo estamos viendo en Europa Oriental, tenemos ateísmo y humanismo emergiendo de una cultura entre comillas cristiana. Y el ateísmo y el humanismo, eventualmente en nuestra propia nación, se van a convertir de manera más agresiva en los perseguidores de la iglesia. Lo que Pedro está diciendo aquí entonces puede hablarnos en nuestra propia vida y la vida de nuestros hijos, conforme nuestra nación se vuelve más y más intolerante de la fe cristiana en su búsqueda por satisfacer su estilo de vida moral. Nos convertiremos en una amenaza más y más grande. Entonces las palabras de Pedro deben ser tomadas en serio. Y hay una persecución que se incrementa en contra de aquellos que nombran el nombre de Jesucristo. Si usted habla, por ejemplo, públicamente en contra de los pecados de nuestra cultura, pecados sexuales, en particular el pecado de la homosexualidad, hallará una hostilidad que puede estar en el borde de algo aterrador, inclusive que amenaza la vida. Estamos viviendo en un día cuando aquellos que viven de manera fiel por Cristo y que confrontan la cultura y cuyo testimonio está en el frente de la batalla y que dicen lo que debe ser dicho, en donde debe ser dicho, quizás se encuentren en problemas bajo gran aflicción y persecución. Y si así es, debemos estar listos para enfrentarlo. Y para estar listos, si es que eso viene, e inclusive para tolerar lo que ya estamos experimentando, necesitamos tomar en serio los versículos 12 al 19. Aquí Pedro nos da la manera apropiada de enfrentar el sufrimiento por causa de la justicia. Y debo decirle que he repasado esto de manera repetida en mi propia mente, porque recibo un poco de esto. Me parece sorprendente que algunas veces el sufrimiento por causa de la justicia viene desde adentro de la iglesia, dentro del marco del cristianismo. Puede haber hostilidad y amenazas y falta de amabilidad y quién sabe qué más. Me he encontrado regresando a las verdades de este pasaje en varias ocasiones y más recientemente que en cualquier otro momento de mi vida. Pero permítame leerle los versículos 12 al 19 simplemente para que los tenga en su mente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, todo esto es verdad rica. Para diseccionarla un poco y presentarla en partes fáciles de entender, tiene aquí varias grandes verdades que resumen nuestra respuesta a sufrir de manera injusta. Ahora, permítame decir esto antes de que entre en profundidad estas palabras. Usted únicamente sufre por causa de la justicia cuando usted es justo de manera visible. Solo es cuando usted vive piadosamente en una cultura injusta que usted crea la hostilidad. Si usted esconde su virtud, si usted puede esconder su testimonio por Cristo, si usted puede suavizar el hecho de que usted es un cristiano para que nadie lo perciba, entonces es poco probable que usted sufra. Pero para aquellos que viven de manera justa, aquellos que demuestran su compromiso con Cristo, aquellos que hablan con valentía, aquellos que dicen lo que necesita ser dicho en donde necesita ser dicho, habrá una reacción hostil. Ahora, cuando eso sucede, hay varias cosas que usted debe tomar en serio. En primer lugar, el primer punto en este maravilloso resumen que Pedro presenta es esperar el sufrimiento. Versículo 12, amados, no os sorprendáis. Hemos entrado esto simplemente es un repaso. Espérelo, es inevitable. Y Dios lo ha traído para probarlo. Viene usted para probarlo a usted,
para probar la legitimidad del estado de su cristianismo, para purgar su vida para mayor santidad. Es la prueba de Dios para mostrar que usted realmente es oro. Y cuando el fuego ha venido y se ha ido, usted todavía está ahí, no ha sido consumido, puro, refinado, purgado para un mayor uso para Dios. Entonces, debido a que Dios quiere que usted sea útil al máximo nivel y debido a que Él quiere que usted esté seguro de su llamado en la elección, entonces Él trae sufrimiento inevitablemente a su vida para probar la legitimidad de su fe. Si su fe no es genuina cuando la prueba viene, como la semilla que fue arrojada en la tierra dura, usted podrá mostrar algunas señales de fe, pero no tendrá fruto y bajo la tribulación usted se secará y morirá. Entonces la prueba ardiente le mostrará a usted la realidad de su fe. Espérela. Es inevitable, está en el propósito de Dios. También es inevitable porque una vida justa en una cultura injusta es una confrontación que esa cultura no tolera bien. Pelea en contra de eso. En segundo lugar, no solo espera el sufrimiento, sino regocíjese en el sufrimiento. Versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aquí Él simplemente dice, regocíjese en ello. ¿Por qué? Usted participa en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Usted participará en la gloria de Cristo, en su revelación. ¿Por qué? Porque conforme usted sufre ahora, el Espíritu de Dios reposa sobre usted. Él toma el control para refrescar, para fortalecer, para edificarlo. Entonces usted puede regocijarse. Algunas veces esto es algo desafiante, para ser honesto con usted. Cuando he sido algo golpeado y me digo a mí mismo, bueno, debo esperarlo. Después de todo, si deseo vivir una vida piadosa y predicar la verdad de Dios y quiero ser fiel al estándar de santidad y quiero aferrarme al estándar de pureza doctrinal y verdad bíblica al nivel más elevado, puedo esperar recibir esto, entonces debo estar listo para esto. Normalmente puedo enfrentar esto, es pasar a esa segunda en donde me regocijo por ello lo que me desafía, en donde digo, gracias Señor, esto realmente es maravilloso, estoy encantado por cada minuto de esto. Encuentro que eso algunas veces es demasiado, pero por la gracia de Dios, si tengo el tiempo de meditar en ello y presentarlo ante el Señor, encuentro que el Espíritu de Dios llena mi corazón de gozo, y normalmente el gozo es doble. El gozo de la participación, en el sentido de que, sin importar lo que yo pueda sufrir, es pequeño comparado con lo que Jesucristo sufrió. Sin embargo, soy participante del sufrimiento de Él. Y el segundo elemento que me azota con fuerza es que, sea cual sea el sufrimiento que pueda incurrir en esta vida, seré más recompensado en el gozo eterno que será mío para siempre en la presencia del Señor. Regocíjese en Él. La tercera perspectiva muy necesaria con respecto al sufrimiento es evaluar el sufrimiento. Espera el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento y evalúe el sufrimiento. En otras palabras, cuando usted esté sufriendo, vea por qué. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hay 4 maldades mencionadas ahí que realmente son típicas de un estilo de vida no regenerado, y son usados para ilustrar la naturaleza del sufrimiento inaceptable. Son muy obvias, por lo menos las primeras 3. No sufra como homicida. Digo, si usted asesina a alguien y usted sufre, y lo persiguen a usted y lo meten a la cárcel o le quitan la vida, no se queje ni gima. Lo mismo con ser un ladrón. No sufra como un ladrón o un malhechor. Por cierto, la palabra malhechor es para cubrir todos los crímenes que no son mencionados en las primeras 2 palabras. Esas primeras 2 son bastante amplias: homicidio y robo. Y después, resumiendo el resto, no sufra como un malhechor toda forma de impiedad y pecado. Y después él añade otra palabra muy interesante. Él dice, o por entremeterse en lo ajeno. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que metió ahí un entrometerse en lo ajeno con un homicida, un ladrón y un malhechor? Porque esta es una palabra muy, muy interesante. Por cierto, solo es usada aquí en todo el Nuevo Testamento. Eso siempre desafía al lexicógrafo o la persona que tiene que definir los términos. Es el único uso de la palabra. Y entonces debemos asegurarnos de que entendamos lo que significa. Algunos dicen que significa alguien que es ruidoso. ¿Usted conoce a gente ruidosa? Siempre están metiéndose en los asuntos de la gente, menos los suyos. Algunas personas creen que significa eso, metiche.
Algunas personas creen que significa una especie de alguien que se mete en problemas, alguien problemático. Algunas personas creen que significa un revolucionario, un revolucionario abierto que simplemente irrumpe en la sociedad. Es una palabra muy interesante. La palabra es alotrioepiscopos. Episcoposis es la palabra para sobrevedor. Y si usted combina las dos palabras, significa alguien que está supervisando, alguien que se mete en cosas que le pertenecen a alguien más. Alguien que se mete o supervisa las cosas que le pertenecen a alguien más. Es una especie de palabra que se mete en lo suyo. Ahora, ¿por qué mete eso ahí? ¿Acaso no será cubierto por malhechor? Bueno, hay más en eso que tan solo eso. Esta palabra, creo, tiene una importancia más específica que al principio lo presenta de manera aparente. Permítame tan solo darle otras escrituras que quizás le ayuden a entender el significado. Allá atrás en 1 de Tesalonicenses 4:11, no necesita pasar ahí, Pablo le dice a los tesalonicenses, tienen que hacer de su ambición el vivir una vida en silencio y ocuparse de sus propios negocios y trabajar con sus manos, así como les mandamos. No tienen que causar problemas, no tienen que ser metiches, no tienen que agitar su sociedad, tienen que llevar una vida en silencio, tienen que estar ocupados en sus propios negocios y trabajar con sus propias manos. Cumplan con su trabajo. Aléjense de otros asuntos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, le dice a los tesalonicenses, porque vimos que algunos de vosotros están llevando una vida indisciplinada, no trabajando, sino actuando como gente que se entremete en lo ajeno. Una palabra diferente aquí, ustedes están actuando como personas que se meten en lo que no deben. Ahora, tales personas mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en silencio comiendo su propio pan. En otras palabras, no hagan eso, estén en silencio, hagan su trabajo. Después, cuando Pablo le escribió a Timoteo en la siguiente carta, en el orden del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 13, y él está hablando aquí de mujeres jóvenes. Él dice que deben aprender, cuando están casadas, aprenden a estar ociosas y andan de casa en casa y no nada más ociosas, sino chismosas y se entremeten en lo ajeno, hablando de cosas que no son apropiadas para mencionarse. Ahora, aquí le está hablando de algo diferente. Es el mismo pensamiento de meterse en lo ajeno, metiéndose en cosas que no les competen. Pero me parece que mientras que aquí de manera específica está hablando de una mujer que es viuda, y que no tiene nada que hacer y entonces anda flotando por todos lados y mete su nariz en los asuntos de todo mundo, mientras que en Tesalonicenses, en la primera y segunda carta, él está hablando de cómo se conduce, no tanto entre la gente que usted conoce, como la viuda aquí, sino cómo se conduce usted en la sociedad. Y yo creo que eso es precisamente de lo que Pedro está hablando. Con eso en mente, considere de nuevo lo que Pedro dice. Usted no debe entremeterse en lo ajeno. Ahora, algunas personas creen, y tiendo a estar de acuerdo con ellos, de que lo que él quiere decir aquí tiene una referencia especial a turbación política, que él está hablando aquí de involucrarse en una actividad revolucionaria que interfiere, se mete en la función y el flujo del gobierno. Esto ciertamente llevaría a que el gobierno tomara acción, la cual entonces la persona vería como persecución. Podría ser en un negocio, trabajando en algún lugar, que usted se convierte en alguien que causa problemas, pensando que debido a que usted es cristiano, usted debe ser tratado diferente, y debido a que usted tiene estándares cristianos, usted debe forzar a que su compañía aplique estándares cristianos, y entonces usted causa problemas, se vuelve alguien que se entremete en lo ajeno, se vuelve un revolucionario, un grado u otro. Esto llevaría al sufrimiento. Ahora, lo que él está diciendo es esto, muy, muy importante. Usted es un cristiano, y usted está viviendo en una cultura no cristiana. Cumpla con su trabajo, lleve una vida tranquila, exalte a Jesucristo, predique el Evangelio, pero no agite la cultura, no se vuelva un revolucionario, no se mete en lo que no debe. O si lo hace y usted es perseguido por el gobierno como un revolucionario que causa problemas, eso es vergonzoso, eso no es honorable para un cristiano. Entonces, usted debe hacerse la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Si usted está viviendo su vida cristiana, viviendo una vida virtuosa, piadosa, presentando a Jesucristo en toda oportunidad que se le da a usted, pero está trabajando en silencio con sus propias manos, siendo fiel a su tarea, siendo un ciudadano noble en toda manera posible, siendo responsable en cumplir con su trabajo dentro de la cultura, no siendo una fuerza revolucionaria, y usted es perseguido, es por causa de la justicia.
Pero si usted quiere forzar o imponer su manera de pensar cristiana en su cultura, sea la cultura corporativa en la que usted funciona, o en la tienda en la que usted funciona, o en el estado gobierno en el que usted vive, usted ha cruzado una línea. Y creo que Pedro simplemente está reenfatizando aquí lo que él dijo allá atrás en el capítulo 2, que debemos ser ciudadanos, que somos modelos de sumisión a toda institución humana, a toda persona en autoridad. Entonces Pedro está diciendo, mira, si sufres como homicida y el gobierno viene y te castiga, si sufres como ladrón y el gobierno viene y te sentencia, si sufres como algún tipo de malhechor involucrándote en alguna otra ofensa criminal y el gobierno te mete a la cárcel, o si te has convertido en un revolucionario o alguien que causa problemas y un revolucionario social, entonces no consideres eso como sufrir por causa de la justicia. Debes avergonzarte de eso. Entonces, usted debe hacer un inventario. Usted tiene que evaluar el sufrimiento. Dice usted, estoy sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Versículo 16 dice, pero si alguno padece o sufre como cristiano. En otras palabras, usted sufre simplemente por ser cristiano, no se avergüence. La implicación es, si usted está sufriendo porque usted es un homicida, es un ladrón, un criminal de algún tipo, se entremete en lo ajeno, causando problemas en la sociedad, usted debe avergonzarse. Pero si usted sufre mientras que usted está cumpliendo con su trabajo, viviendo una vida en silencio, tranquila y en paz, honrando a Jesucristo, siendo el mejor ciudadano que usted puede ser y proclamando fielmente el Evangelio de Cristo, y usted sufre, usted no tiene razón alguna de avergonzarse. De hecho, sino glorifique a Dios por ello. ¡Qué afirmación! Si alguien sufre como cristiano, en ese nombre, el nombre cristiano, usted glorificará a Dios. Es un término hermoso, por cierto, cristiano. Los primeros cristianos hablaban de sí mismos como hermanos, hablaban de sí mismos como los santos, la gente consagrada. Hablaron de sí mismo, me encanta esta frase, como aquellos que eran del camino, Jesús siendo el camino, la verdad y la vida. Pero sus adversarios judíos les asignaron un estigma como los nazareos. También les dieron un nombre que les dieron con la intención de menospreciarlos. Los llamaron cristianos. En primer lugar, ese no fue un nombre que al principio los cristianos asumieron. No creo que ellos habrían sido tan osados como para asumir que podían llevar el nombre de su Cristo. Les fue dado a ellos por el mundo. Primero en Antioquía, según Hechos 11, Agripa después en Hechos 26, creo que por el versículo 28 hace referencia a eso, y eventualmente llegó a ser pronunciado por los creyentes, pero al principio era un término de menosprecio. Llegó a ser un término amado, como lo es para nosotros. Entonces él dice, si sufres porque eres un cristiano, no te avergüences, pero en ese nombre, el nombre cristiano, en ese nombre, como un seguidor de Jesucristo, glorifique a Dios. ¿Qué significa eso? Alabe a Dios por el privilegio. ¿Por qué? Porque usted está compartiendo, participando en los sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu de gloria está fortaleciéndolo a usted, porque usted está añadiendo a su peso de gloria eterna. Todas esas tres razones. Y hay una razón más en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este es un versículo interesante. Él está diciendo, si usted sufre como cristiano, entonces por causa del nombre cristiano, usted debe estar feliz por sufrir, y usted debe alabar a Dios por el privilegio, porque usted está participando en los sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu de gloria reposa sobre usted y lo fortalece usted, y usted debe regocijarse en la fortaleza del Espíritu, y debido a que usted está añadiendo al peso de su recompensa eterna. Y después él añade aquí, usted debe ver ese sufrimiento como una señal de que el fin está cerca, y entonces es tiempo de limpiar la casa de Dios. Hombres, es una afirmación importante. Allá atrás en el versículo 7, ¿ve usted cómo comienza el versículo 7? Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, él dice ahí en el versículo 17, es el tiempo del juicio. Y por cierto, la palabra tiempo aquí no es la palabra cronos. No es el tiempo de reloj, es kairos. Significa, es el momento crucial. Es el punto, es la temporada para que el juicio comience. Hombre, esta es una afirmación maravillosa. Con la venida de Jesucristo, quiero que siga mi pensamiento aquí, con la venida de Jesucristo vino la dispensación cristiana, que conocemos como la dispensación de la Iglesia.
Cristo vino y sufrió y murió. Ese es el principio del final. Ya es el último tiempo. Cristo apareció al fin de los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo final, el tiempo postrero. Entonces Pedro dice, ya es el tiempo para que el juicio comience. ¿En dónde comenzó? Comenzó en la cruz, cuando nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Y estamos viviendo en una temporada de juicio. Los sufrimientos de los cristianos entonces son una parte del plan de Dios para un juicio que se está desarrollando y que culmina en el juicio del gran trono blanco. Ahora sigue esto. Pedro no está hablando de condenación cuando él usa juicio. Él está hablando de disciplina, de prueba, de purificación, de purga. Pero él está diciendo, él nos está dando una pista acerca de esta dispensación. Él está diciendo, en esta dispensación, Dios estará juzgando. Y para comenzar con su juicio, Él está juzgando, purgando o probando, disciplinando, purificando a su iglesia. Y comienza así y termina con la condenación final de los impíos. Eso es lo que Él dice. Si el juicio comienza en que Dios purga la casa de Dios y comienza con nosotros primero, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En otras palabras, si Dios tiene un juicio para aquellos que creen, y es tan importante y serio como lo es, entonces, ¿cuál será el juicio para aquellos que no creen? Aquellos que son de Dios están siendo juzgados, probados, para quitar la cizaña, están siendo sacudidos, purgados para quitar la escoria. La iglesia siempre está en el proceso de ser purgada y purificada. La casa de Dios aquí significa la iglesia, la asamblea de la gente redimida de una manera colectiva. Allá atrás, en el capítulo 2, versículo 5, somos llamados una casa espiritual, una casa espiritual. En 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 dice, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Pedro está hablando de la iglesia, y él realmente está hablando de manera colectiva aquí. Y él está diciendo, si Dios ya está purificando su iglesia, si se está llevando a cabo una purga en su iglesia, que es necesaria, ahora, ¿cómo será cuando él traiga su juicio final sobre aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Esta purga, esta evaluación, esta prueba, es necesaria en esta época. Hay una especie de analogía maravillosa de esto en Ezequiel 9:6. Allá atrás en Ezequiel, cuando Dios vio a la gente pecaminosa en la tierra y Él quiso limpiarlos, Él dijo, quiero limpiar la tierra. Esa fue su intención. Y Él dijo esto, y cito, comienza en mi santuario, comienza con Israel. Dios, en últimas, juzgará a los impíos. En este momento, Él está purgando, purificando a su iglesia. Entonces, cuando usted sufre por causa de la justicia, es Dios purgando, Dios purificando, Dios probando. Y le quiero decir algo, cuando usted ve la iglesia que ha sido purgada y usted ve la iglesia que ha sido perseguida, usted encuentra la iglesia pura, ¿no es cierto? Entonces, vea su persecución, véala por lo que es. ¿Acaso es Dios comenzando el juicio en la casa que Él ama y comenzando la purga de su juicio durante esta época? Como puede ver, antes de que venga el juicio final completo, la iglesia tiene que evangelizar al mundo. Y para que sea eficaz en evangelizar al mundo, la iglesia debe ser purgada de pecado. Lo verdadero separado de lo falso. Y lo carnal limpiado, quitado. Y después, la iglesia pura puede salir. Y entonces, vea la persecución como el juicio de Dios que debe venir. Y debe venir primero en la casa, antes de que venga a los extraños. Primero Él purificará a su iglesia, después Él juzgará a los impíos. Si comienza primero con nosotros, y así es, ¿cuál será el resultado de aquellos que no creen? El juicio de Dios comienza en la casa, no termina ahí. Pedro ve más allá de la tragedia del juicio eterno. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Aquí está el punto. Escuche esto. Es mucho mejor soportar sufrimiento conforme el Señor purga la iglesia y soportarlo con gozo que soportar sufrimiento en el futuro, el cual es eterno. ¿Ve usted el punto de Pedro? Oiga,
Vea su sufrimiento y considere esto. Dice usted, es difícil sufrir. Mejor que sufra ahora conforme Él prueba y lo purga a usted y lo prepara para que sea usted útil y lo prepara para la gloria. Que usted no sufra ahora, pero sufra entonces por los siglos de los siglos. Eso es mucho peor, mucho peor. Y vienen aquellos versículos 17 que no obedecen el Evangelio de Dios. Eso nos recuerda a Romanos 1, 1-5, en donde Pablo usa la misma frase, el Evangelio de Dios, las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Cuál será el resultado? Pregunta él, o el fin. Le voy a decir cuál es. Juicio aterrador, condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y en adelante, habla de la iglesia perseguida y cómo la iglesia ha perseverado en fe en medio de la persecución y la aflicción. Y después en el versículo 5 él dice, esta es una indicación clara del juicio justo de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual de hecho están sufriendo. Él está diciendo, deben saber que esta es una indicación clara, toda esta tribulación, todo este problema, todo este sufrimiento, es una indicación muy clara de que Dios los está juzgando a ustedes, los está purgando, los está limpiando, Él los está haciendo más útiles. Él está dejándoles compartir los sufrimientos de Cristo. Él está edificándolos para un peso mayor de gloria, y eso es mucho mejor que lo que el resto del mundo va a experimentar. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, no se esté quejando por sufrir ahora y tener gloria después. Hay muchos que no están sufriendo ahora, pero lo enfrentarán por los siglos de los siglos de los siglos. Pedro entonces apoya su punto con una cita en el versículo 18. Esta cita es tomada de Proverbios 11:31. Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Proverbios 11:31, de hecho, dice, si el justo recibe lo que merece en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pedro interpreta libremente las palabras. Cuando él dice, y si el justo con dificultad se salva, dificultad se refiere al tiempo difícil que la persecución trae al creyente. Nuestra salvación trae persecución. Nuestra salvación trae dificultad, un juicio, una prueba disciplinaria, correctiva, de purga, instructiva, remedial, mediante el sufrimiento que, escucha esto, nos guarda de cometer pecados condenadores. Ese juicio continuará en la iglesia hasta el rapto, e inclusive después de eso. Cuando Dios redima a una nueva generación de gente, ellos también sufrirán. Y si es tan difícil y hay tanto sufrimiento conforme un cristiano está siendo purgado, ¿qué será del hombre impío y del pecador? Él pregunta, ¿qué tipo de sufrimiento enfrentarán ellos si nosotros tenemos que enfrentar esto? Y la respuesta es un sufrimiento mucho mayor. Serán arrojados al lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado. Entonces todo esto nos ayuda a ver la importancia de una evaluación clara de nuestro sufrimiento. Debe ser por causa de la justicia, no debido al pecado. ¿No debemos entonces avergonzarnos cuando sufrimos? Sin honrar a Dios, porque Él está purificando a su iglesia, en donde el juicio debe comenzar si vamos a ser personas puras que alcancen al mundo. Y entonces cuando usted se ve a sí mismo sufrir, véalo por lo que es, evalúelo. Debe ser un buen recordatorio de cuánto más severo será el juicio que podría ser y será para aquellos sin Cristo. ¿Cómo enfrenta usted el sufrimiento? Espérelo, regocíjese en él, evalúelo, véalo por lo que realmente es. Es Dios en su gracia purgando a su iglesia para que sea más útil, para que tenga comunión con Cristo, para que tenga un mayor peso de gloria. No debe compararse con ese sufrimiento terrible que los pecadores y los impíos enfrentarán para siempre. Un punto final. Espere el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento, evalúe el sufrimiento. En cuarto lugar, encomiéndese a sí mismo a Dios. Encomiéndese a sí mismo a Dios. Un hombre impío no puede hacer eso. El pecador no puede hacer eso. Será demasiado tarde. Usted y yo podemos en medio de nuestro sufrimiento. Versículo 19,
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La frase de modo está ahí debido a la perspectiva verdadera del sufrimiento que acaba de resumirse. Debido a que usted ahora entiende el sufrimiento, usted ahora entiende que es remedial, correctivo, lo purga usted, lo instruye. Usted entiende que Dios lo usa para probarlo usted, para purgarlo, para hacerlo más útil, para darle a usted un peso mayor de gloria, de modo en medio de Él, los que padecen según la voluntad de Dios, está en su voluntad, conforme Él limpia a su iglesia, encomienden sus almas. Estamos sufriendo según la voluntad de Dios, es su propósito. Es su propósito para sus hijos, para purgar, purificar, disciplinar, para hacernos tiernos, para hacernos eficaces. La palabra encomienden, por cierto, es un término de banco. Significa depositar para guardar. Simplemente enfrente su sufrimiento, tomando su alma y depositándola con Dios. La palabra alma significa su vida, su ser, su persona. Désela a un fiel Creador. Ese es el único lugar en la Biblia en donde esa frase es usada. ¿Por qué razón la usa? Escuche esto. Él usa la palabra creador para recordarnos que simplemente le estamos devolviendo a Dios lo que Él creó, lo cual significa que Él es el más capaz de cuidarlo, ¿verdad? Y cuando decimos que Él es un fiel creador, podemos confiar en que Él la guardará. Como creador, Él conoce mejor que nadie las necesidades de sus criaturas amadas. Como un fiel creador, Él va a satisfacer esas necesidades porque Él es fiel a su promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Por cierto, la palabra encomienden aquí, encomienden sus almas al fiel Creador, para Tifemi, es exactamente la misma palabra usada de Jesús cuando en la cruz Él encomendó su espíritu al Padre. Misma palabra. En medio de su sufrimiento, Él se entregó a sí mismo a Dios. Pero dice, entréguele su vida a Dios para que Él la sustente, la sostenga en medio del sufrimiento más grande. Y Él es digno de confianza y Él será fiel. Y ese versículo termina, y hagan el bien. Ahí es en donde debe estar. Hacemos el bien, nos encomendamos a Dios. Sufrimos, encomendamos nuestras almas al fiel Creador y hacemos el bien. Para decirlo de otra manera, mientras que hacemos el bien, enfrenten lo que venga y encomiéndese a Dios. Sin deserción, obediencia, compromiso, fidelidad. Simplemente siga haciendo el bien. Entonces, cuando el sufrimiento viene al creyente, lo esperamos, nos regocijamos en él. Lo vemos de cerca y lo evaluamos. ¿Es resultado del pecado o es resultado de la justicia? ¿Y acaso Dios simplemente está purgando, purificando, probando para que seamos más útiles, más gloriosos? Estaba pensando en Jeffrey Bull a los 30 años de edad. Él había estado bajo la cautividad de los comunistas chinos ya durante 3 años y 2 meses. Parte del tiempo él estuvo capturado en confinamiento solitario. Él había sido amenazado, estaba casi muriendo de hambre, había sido golpeado, sujeto a las técnicas infernales de lavado de cerebro. Él se estaba aferrando desesperadamente a algún poder de objetividad en su cerebro al hacer en una ocasión un estudio especial de los 6 tipos diferentes de mosquitos en su celda simplemente para mantener su sensatez. En medio de todo esto, él compuso un poema largo, el cual nunca he tomado el tiempo de leer, pero le voy a leer 5 estrofas breves. Esta fue su oración en medio del sufrimiento horrible. No dejes, querido Dios, que tu rostro se oscurezca, ni el sentido de ti parta. No dejes que la memoria de tu palabra se desvanezca dentro de mi corazón. No dejes, Señor, que mi espíritu se adormezca mediante la soledad o los temores. No dejes que mi corazón sucumba ante la duda y guarda mis ojos de lágrimas. No dejes que la distancia se meta conforme los meses y años se incrementan. No dejes que la oscuridad me envuelva. No me dejes perder tu paz. No dejes que la presión del enemigo aplaste mi amor hacia ti. No dejes que el cansancio y el ay eclipse tu victoria. La última frase. Porque tu gozo es mi gozo y mi esperanza tu día, y tu reino, Dios de gracia, nunca terminará. Debemos vivir en ese tipo de confianza. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por el testimonio de un santo fiel
en medio de circunstancias insoportables, quien encontró su fortaleza en ti. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad purgar y purificar y limpiarnos mediante la dificultad y particularmente mediante la persecución conforme somos valientes por Cristo, que sepamos que si no somos valientes por Cristo, no conoceremos el sufrimiento ni conoceremos la gloria de la comunión con el Salvador sufriente, ni conoceremos la gloria del Espíritu reposando en nosotros, ni conoceremos la gloria eterna. No, Señor, si no estamos dispuestos a ser valientes por Cristo, podemos escapar, pero no podemos ser el vaso probado, refinado, purgado, purificado, útil. Entonces, pruébanos, Señor, conforme somos fieles. Comienza ese juicio con nosotros para que tu iglesia esté limpia y sea útil para ti, y te agradeceremos por un privilegio como ese. Y que aunque seamos juzgados aquí y ahora, para siempre seremos libres de cualquier juicio, solo para compartir en tu gloria eterna. Padre, oramos por alguien que esté aquí con nosotros en esta noche, que haya escapado el sufrir por causa de la justicia en esta vida, pero sufrirá por el pecado para siempre.